La morgue. Ese lugar donde el silencio no es solo una constante, sino una presencia palpable, una sensación de quietud que se apodera de cada rincón. Yo he trabajado aquí durante años, rodeado de lo que algunos llaman el fin, pero para mí, este lugar siempre ha sido más que solo muerte. Es una realidad diferente, llena de historias que jamás salen a la luz, secretos oscuros que se esconden entre los pasillos fríos y las paredes blancas. Y es que, en este trabajo, uno llega a entender que no todo está siempre resuelto, que la muerte no siempre llega en silencio y que a veces los muertos tienen algo que decir. He sido testigo de más de una historia escalofriante y sé que hay más de lo que parece a simple vista. Lo que les voy a contar hoy son relatos que los empleados de funerarias como yo nunca se atreven a compartir. Historias que, por más que tratemos de olvidarlas, siempre regresan como susurros en la oscuridad. Hoy voy a compartir con ustedes 10 de esas historias, algunas de las más espeluznantes que jamás me atreví a contar. Historias sobre cadáveres que parecen moverse, sobre sombras que observan desde los rincones y sobre susurros que provienen de lugares donde no hay nadie. A lo largo de los años, he aprendido que en la morgue todo puede pasar. Las reglas de la vida y la muerte se difuminan y las líneas entre lo real y lo inexplicable se hacen cada vez más delgadas. La primera historia es sobre un cadáver que, extrañamente, comenzó a susurrar su nombre. Era una noche tranquila en la morgue, tal vez demasiado tranquila. Había trabajado en este lugar durante años, y aunque el silencio siempre ha sido una constante, esa noche había algo diferente en el aire. La morgue estaba vacía, con solo una luz tenue iluminando la mesa de preparación, y el sonido suave del aire acondicionado era lo único que rompía la quietud. Sin embargo, algo me decía que no estaba solo. El cadáver que había llegado esa noche era de un hombre de mediana edad, Víctor Rodríguez. Había muerto en un accidente automovilístico y no tenía familiares cercanos que lo reclamaran. Como siempre, seguí mi rutina, preparando el cuerpo con la precisión que el trabajo requiere. Abrí la cavidad torácica, extraje los órganos necesarios y comencé a inyectar los fluidos para el embalsamamiento. Todo parecía normal, pero había algo en el aire, una presión que no podía describir, algo que me ponía inquieto. Lo desestimé al principio, pensando que era solo el cansancio de un turno largo. Fue cuando me acerqué al cadáver de Víctor para realizar los últimos detalles cuando escuché algo. Un susurro. Suave al principio, apenas audible, pero suficiente para llamar mi atención. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, tal vez el sonido del equipo o el viento, pero el susurro se repitió, esta vez más claro, Víctor. Mi primer instinto fue girarme rápidamente y comprobar si había alguien en la habitación, pero no había nadie. Estaba completamente solo. La morgue estaba vacía, sin visitantes ni empleados cercanos. Sin embargo, el susurro persistió y una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí, una sensación de que algo no estaba bien. Miré al cadáver, que seguía en la misma posición en la mesa de preparación. Sus ojos estaban cerrados, tal como deberían estar después de la aplicación de los caps de ojos, pero algo me decía que algo no estaba bien. Me acerqué al cuerpo de Víctor y, mientras revisaba el proceso, el susurro volvió, esta vez con una claridad inquietante. Víctor. Era como si una voz débil, pero firme, estuviera hablando directamente a mi oído. Miré nuevamente al cadáver que parecía inerte, pero había algo en el aire, una presión invisible que me hizo sentir observado. La morgue estaba vacía, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo me observaba desde el otro lado de la mesa. Decidí no darle más importancia y continuar con mi trabajo. Cerré los ojos de Víctor con más cuidado, asegurándome de que los caps estuvieran bien colocados. Pero la sensación de inquietud seguía ahí. El susurro comenzó a ser más fuerte,
Esta vez parecía más como un suspiro que un murmullo. «Víctor». Mi piel se erizó y mi estómago se tensó de manera involuntaria. No podía concentrarme en mi trabajo. La sensación de que algo más estaba sucediendo en la habitación era cada vez más fuerte. Miré a Víctor una vez más, y fue entonces cuando lo vi. Los ojos del cadáver estaban abiertos, pero no de manera normal. No se trataba de un simple error en el proceso. Sus ojos estaban mirando fijamente hacia el techo, inmóviles, pero intensos. No me había equivocado. Estaba seguro de que los había cerrado correctamente antes de comenzar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y mi respiración se volvió más pesada. Intenté restarle importancia, pensando que tal vez había sido un simple error. Me acerqué nuevamente al cuerpo de Víctor, tomando una toalla para cubrir sus ojos y cerrándolos nuevamente. Pero no podía apartar la mirada. Algo no estaba bien. Los ojos del cadáver permanecieron fijos, mirando al techo con una intensidad que me resultaba perturbadora. Sentí un peso en el aire, como si la sala hubiera dejado de ser solo una morgue. En su lugar, ahora parecía un espacio en el que lo inexplicable se hacía presente. De repente, escuché el susurro nuevamente, pero esta vez no era solo un susurro. La voz, que ya no parecía venir de ningún lugar, se volvió clara, definida. «Víctor, ayúdame». La voz parecía venir del propio cuerpo de Víctor, y el susurro se transformó en una súplica. El miedo se apoderó de mí en ese momento. Intenté mantener la calma, pero las manos me temblaban. Miré a Víctor, y sus ojos seguían abiertos, con la mirada fija en el techo. Pero la intensidad de esa mirada me desconcertaba aún más. A pesar de que su cuerpo estaba rígido y había estado muerto por horas, algo en su presencia me hacía dudar de todo lo que sabía sobre la muerte. Cerré los ojos de Víctor una vez más, usando más adhesivo para asegurarme de que no se abrirían nuevamente. Me alejé del cadáver, pero la sensación de estar siendo observado persistió. Todo en la habitación parecía estar en silencio, pero yo sentía que algo o alguien esperaba. No me atreví a mirar atrás. Terminé de realizar el trabajo y, sin decir una palabra, moví el cuerpo a la cámara frigorífica, cerrando la puerta con más fuerza de la que normalmente utilizo. Esa noche, cuando salí de la morgue, no miré hacia la ventana de observación ni revisé los controles de seguridad, como siempre hago. No quería mirar atrás. Algo en mi interior me decía que lo que había experimentado esa noche no debía ser ignorado. Esa sensación de estar siendo observado no se ha ido. A veces, cuando paso por esa misma sala, puedo sentir que, aunque el lugar esté vacío, algo me sigue mirando, esperando. Y lo peor de todo es que, a veces, creo que esa mirada aún está ahí. La segunda historia es sobre un cadáver que, inexplicablemente, volvió a la vida. Era una noche más en la morgue, tranquila y silenciosa. Había sido un turno largo, como tantos otros, y la rutina parecía interminable. Esa noche recibí el cuerpo de una mujer, Marta Pérez, que había muerto de un paro cardíaco repentino. No era un caso fuera de lo común, pero algo en el ambiente esa noche me hizo sentir que algo no estaba bien. La morgue estaba especialmente fría, pero yo ya estaba acostumbrado a ese aire gélido que siempre parece envolver el lugar, especialmente cuando los cuerpos son trasladados. Marta fue colocada en la mesa de preparación y comencé a hacer los procedimientos habituales, abriendo la cavidad torácica, realizando las incisiones necesarias y preparándola para el embalsamamiento. La operación iba como siempre, sin mayores complicaciones, pero mientras trabajaba no podía dejar de sentir una extraña sensación de incomodidad, como si estuviera siendo observado. De repente, mientras me inclinaba sobre el cadáver de Marta para ajustar la posición de sus brazos, algo extraño sucedió. Un espasmo repentino recorrió su cuerpo, como si un músculo hubiera reaccionado involuntariamente. Mi corazón dio un brinco en mi pecho, pero traté de ignorarlo.
Era común que los cuerpos sufrieran movimientos involuntarios debido a la rigidez cadavérica o al proceso de embalsamamiento. Sin embargo, esa sensación persistió, y al fijarme en sus manos, me di cuenta de algo aún más perturbador: los dedos de Marta. Los mismos que había colocado en una posición rígida minutos antes comenzaron a moverse como si intentaran abrirse. Me acerqué rápidamente y en un estado de incredulidad observé cómo la mano de Marta lentamente comenzó a flexionarse, como si estuviera tomando vida propia. No podía ser, pensaba. La mujer había muerto horas antes. Me aseguré de que su pulso no estuviera presente y la temperatura de su cuerpo ya no era la de alguien vivo. Sin embargo, sus dedos seguían moviéndose y no podía quitarme la sensación de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. En un impulso, traté de calmarme y busqué la forma de confirmar que estaba equivocado. Tal vez un error técnico en el equipo o alguna reacción del cuerpo a los líquidos que había utilizado. Pero al colocar mi mano sobre su pecho, noté algo completamente inesperado. El corazón de Marta comenzó a latir. No de una manera normal, como si estuviera reviviendo, pero sí con una especie de latido irregular, débil, pero aún así presente. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Sabía que debía haber algo más en marcha, que lo que estaba viendo no era posible. Marta había muerto de un paro cardíaco, y ese latido no podía ser real. Sin embargo, la realidad era clara frente a mí. Su corazón latía, y aunque de manera débil, estaba bombeando sangre nuevamente. De inmediato, revisé los monitores, buscando alguna señal de que algo estuviera activado de forma incorrecta. Pero todo parecía estar normal. Al principio, traté de justificarlo como un error en el proceso de embalsamamiento, pero la incredulidad crecía con cada segundo. Marta, la mujer que había estado muerta durante horas, volvía a la vida. Sin saber qué hacer, decidí no intervenir más. No tenía explicación científica para lo que estaba pasando. En lugar de seguir con el procedimiento, me quedé observando en silencio, esperando que, de alguna manera, las cosas volvieran a la normalidad. El tiempo parecía estancado en esa habitación y el frío del lugar se hacía cada vez más intenso. A los pocos minutos, el latido se detuvo y todo volvió a la quietud. Marta volvió a estar completamente inerte. La mano que había estado moviéndose volvió a su posición rígida. El susurro de la máquina de embalsamar parecía tan distante en ese momento, como si el mundo entero hubiera dejado de girar. Cuando finalmente me atreví a moverme, revisé el monitor nuevamente. No había señales vitales, no había ningún latido de corazón, solo el silencio de la morgue que me envolvía una vez más. No pude explicar lo que acababa de suceder, pero algo me decía que lo que vi esa noche no era algo que pudiera ser explicado por la ciencia. Nadie me creyó cuando les conté la historia, pero yo sé lo que vi. A veces, la muerte no es el final, y hay momentos en los que parece que las fronteras entre la vida y la muerte se desdibujan, como si algo o alguien aún estuviera luchando por permanecer entre los dos mundos. Esa noche me dejó una sensación extraña. Aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, no pude evitar mirar a los cadáveres de manera diferente desde ese momento, porque a veces la muerte no es tan definitiva como creemos. La tercera historia es sobre una sombra que apareció en el pasillo, una presencia que no parecía pertenecer a este mundo. Era un turno nocturno normal, o al menos eso pensé en un principio. Había terminado de preparar a un cuerpo y me dirigía al pasillo de la morgue para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de cerrar por la noche. La morgue estaba tranquila, tan tranquila como siempre, con el sonido del aire acondicionado y el suave zumbido de las luces fluorescentes que parecían nunca apagarse. El pasillo que conecta la sala de preparación con la zona de refrigeración es largo y vacío, una extensión fría de paredes blancas y pisos de linóleo que reflejan la luz de las bombillas. La única entrada a la sala está protegida por una puerta de seguridad y al final del pasillo hay una ventana pequeña que da a la oficina del director.
Era un pasillo que conocía bien, un lugar que nunca me había causado miedo. Pero esa noche algo cambió. Mientras caminaba por el pasillo, algo llamó mi atención. No era un sonido ni un olor, sino algo mucho más inquietante. Una sombra. Al principio pensé que era mi imaginación, un efecto de la luz que jugaba con las paredes o una distorsión de la visión. Pero cuando pasé junto a la ventana que daba a la oficina, vi la sombra con más claridad. No era una sombra común, no era la proyección de un objeto ni una figura borrosa por el ángulo de la luz. Esta sombra tenía una forma definida, alta, alargada, como la figura de una persona, pero su contorno era impreciso, distorsionado, como si no encajara bien con la realidad. Mi primer instinto fue mirar detrás de mí, pero el pasillo estaba vacío. No había nadie cerca, y no había razón para que una sombra de esa naturaleza apareciera en un lugar tan familiar. Me detuve por un momento, mirando la sombra desde donde me encontraba, tratando de comprender qué era lo que estaba viendo. La sombra permaneció allí, inmóvil, en la pared opuesta, como si esperara algo, como si estuviera observándome. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de mantener la calma. Había trabajado en la morgue durante años y nunca me había dejado llevar por supersticiones. Sin embargo, esa sombra era diferente. No era solo una figura que podía ignorar, era una presencia tangible, algo que desafiaba las leyes de la lógica. Respiré hondo y decidí continuar mi camino hacia la oficina del director, pero cada paso que daba me alejaba más de la luz y me acercaba a la oscuridad del pasillo. La sombra seguía allí, tan fija como antes. De repente la sombra se movió. No fue un movimiento sutil, sino algo más marcado, como si la figura hubiera dado un paso hacia mí. El aire se volvió pesado y una sensación de incomodidad se apoderó de mi cuerpo. En un acto reflejo miré hacia atrás, pero no vi a nadie. La figura estaba sola en el pasillo y la sombra continuó avanzando lentamente, deslizándose como si flotara sobre el suelo. Sentí un impulso de huir, de dejar todo atrás y salir corriendo, pero me obligué a quedarme. Sabía que no podía dejar que el miedo me controlara, que tenía que enfrentar lo que estaba sucediendo. Me acerqué al pasillo y la sombra, a medida que avanzaba, parecía disiparse, como si no estuviera realmente allí. No me atreví a acercarme más, pero observé desde una distancia segura. La figura se desvaneció lentamente en la esquina del pasillo, como si nunca hubiera estado allí. La sensación de inquietud persistió durante el resto de la noche. Me aseguré de que todo estuviera en su lugar. Revisé cada rincón, pero no encontré ninguna explicación. La sombra no dejó rastro, no hubo señales de que alguien hubiera entrado o de que algo hubiera alterado la luz. Al final, no pude encontrar nada que justificara lo que había visto. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue mi mente jugando trucos, pero lo que sentí en ese momento no se podía describir como algo normal. Esa noche, mientras cerraba las puertas de la morgue, no pude evitar mirar hacia el pasillo. Lo hice varias veces antes de irme, pero no vi nada más. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que esa sombra había sido algo real, algo que había estado esperando allí, observándome. Aunque la morgue siguió funcionando como siempre, nunca pude olvidar esa visión. Desde esa noche, cada vez que paso por ese pasillo, siempre me aseguro de mirar hacia la esquina donde la sombra apareció. No sé si fue algo paranormal o simplemente un producto de la tensión, pero lo que vi esa noche no fue algo que pudiera explicar con lógica, y aunque nunca más vi la sombra de nuevo, no pude evitar preguntarme si, tal vez, en algún rincón oscuro del pasillo, todavía me estaba observando. La cuarta historia es sobre un cadáver que inexplicablemente comenzó a mostrar los ojos abiertos, algo que no debería suceder después de todo el procedimiento. Era una noche tranquila, como cualquier otra en la morgue.
Había recibido el cuerpo de un hombre de unos 50 años, un llamado por una muerte natural, aparentemente sin complicaciones. Su nombre era Daniel Martínez y había fallecido de un infarto mientras dormía. Había sido encontrado en su cama, sin signos de lucha ni trauma, simplemente un hombre que se había ido de este mundo mientras descansaba. El proceso comenzó como siempre. Hice las primeras inspecciones, confirmé su identidad y luego comencé a preparar el cuerpo para el embalsamamiento. Mientras abría la cavidad torácica para extraer los órganos, noté que la habitación estaba más silenciosa de lo normal. Solo el sonido del equipo y el zumbido del aire acondicionado llenaban el espacio. Todo parecía en orden, pero había algo que no me dejaba tranquilo. Tal vez fue la sensación de que el ambiente en la morgue se había vuelto más denso, o tal vez simplemente mi mente estaba cansada, como suele ocurrir en la mitad de la noche. Continué con mi trabajo, pero cuando me acerqué al rostro de Daniel para colocarle los caps de los ojos, algo me desconcertó. Sus párpados estaban completamente cerrados, como debería ser, pero al intentar colocar los caps, noté algo extraño. La piel alrededor de sus ojos parecía estar más rígida de lo habitual. No me alarmé en ese momento, ya que podía ser una simple reacción del cuerpo a la rigidez cadavérica. Pero cuando traté de cerrar sus ojos completamente, noté que los párpados no se mantenían cerrados como deberían. Pensé que tal vez los caps no estaban bien ajustados, así que volví a intentar con más cuidado. Pero, en el momento en que coloqué los dedos sobre sus párpados y los presioné hacia abajo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Los ojos de Daniel se abrieron lentamente, como si respondieran a mi toque, y sus pupilas se fijaron en mí. Estaba completamente estupefacto. Sabía que esto no era normal, que los cadáveres no debían tener los ojos abiertos sin una razón aparente, y mucho menos que sus ojos se abrieran con un movimiento tan voluntario. Me eché atrás un par de pasos, temblando, mientras miraba esos ojos fijos en mí. No había signos de vida, por supuesto, pero esa mirada me atravesaba. La frialdad del cadáver no era lo que me inquietaba, sino la sensación de que había algo más en esos ojos, algo que no correspondía con lo que sabía de la muerte. Sentí que el tiempo se detuvo por un momento, y luego, como si de alguna manera quisiera darme una explicación, miré alrededor de la sala. El aire estaba denso, pero no se movía. El ventilador zumbaba suavemente, pero todo lo demás estaba en un absoluto silencio, como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. Me acerqué de nuevo al cuerpo, tocando ligeramente los ojos para intentar cerrarlos una vez más. Esta vez, utilicé un poco más de presión, pensando que tal vez había hecho algo mal al principio. Pero cuando lo intenté de nuevo, la misma sensación persistió. Fue entonces cuando sentí una presencia extraña en la habitación. No era un sonido, ni una sombra, ni nada que pudiera describir, pero el aire cambió. Una presión sutil, pero inconfundible, parecía rodearme. Era como si el ambiente estuviera más tenso, como si algo estuviera esperando. Decidí cerrar los ojos de Daniel definitivamente, con más cuidado esta vez, y los aseguré con una pequeña cantidad de adhesivo para asegurarme de que no se abrieran. Pero después de hacerlo, la habitación seguía sintiéndose rara. A lo lejos, en el reflejo del cristal, pude ver mis propios ojos mirando hacia el cadáver, y fue en ese momento cuando sentí que algo no estaba bien. No podía dejar de mirar esos ojos cerrados, como si estuvieran esperando a ser abiertos nuevamente. El malestar creció dentro de mí, pero lo ignoré. Al menos intenté hacerlo. Continué con el proceso, dándole el mínimo cuidado al rostro de Daniel, pero al final de la noche, cuando ya pensaba que todo había terminado, escuché algo que me heló la sangre, un suave susurro, casi inaudible, pero lo suficientemente claro para que lo oyera. Era como un suspiro, un susurro suave que venía del cuerpo de Daniel. Mi corazón latió con fuerza y me giré rápidamente mirando al cadáver. Los ojos de Daniel, que habían sido cerrados con fuerza,
Ahora estaban ligeramente abiertos. No completamente, pero sí lo suficiente para que sus pupilas se asomaran de nuevo, fijas en mí. No entendía lo que estaba pasando. Intenté controlarme. Pensé que tal vez algo en la posición del cuerpo o en el procedimiento estaba haciendo que los párpados se abrieran, pero mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Era posible que el cadáver tuviera algún tipo de reacción involuntaria? ¿O estaba experimentando algo que no podía explicar? Al final de la noche, cuando me estaba preparando para salir, miré nuevamente a Daniel. Sus ojos ya no estaban completamente abiertos, pero había algo en su mirada que me perturbaba. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido, ni en esa sensación extraña que me acompañó durante todo el proceso. Esa fue una de las noches que nunca podré olvidar. Desde entonces, siempre reviso cuidadosamente los ojos de los cadáveres, no solo por protocolo, sino porque, aunque sé que la muerte es un final inevitable, esa experiencia me hizo pensar que, a veces, la muerte no es tan definitiva como creemos. Y aunque lo intenté, no pude dejar de preguntarme, ¿y si Daniel de alguna forma seguía allí? La quinta historia es sobre un susurro proveniente del frío, un sonido bajo y extraño que me heló la sangre en una noche que no parecía distinta a las demás. Era un turno común. La morgue estaba en su habitual calma, esa calma que solo se encuentra en lugares como este, donde el silencio es tan profundo que casi se puede tocar. El aire estaba fresco, demasiado fresco para una noche de verano, pero no le di importancia. La morgue tiene una temperatura constante, algo que es necesario para la conservación de los cuerpos, y yo ya estaba acostumbrado a ese frío constante. No era nada raro. Sin embargo, esa noche fue diferente, aunque no supe en qué momento exacto todo cambió. Recibí el cuerpo de un hombre, un caso rutinario, muerte por causas naturales. Su nombre era Enrique Gómez, un hombre mayor que había muerto en su casa, sin dolor, sin lucha. La causa de su muerte era un infarto masivo, y los detalles de su fallecimiento no eran nada fuera de lo común. Lo preparé para el embalsamamiento sin mayor preocupación, pero cuando lo moví hacia la mesa de autopsias, una extraña sensación comenzó a apoderarse de mí. El aire en la sala de preparación estaba más frío de lo habitual, y no era solo la temperatura ambiente. Era un frío denso, como si la misma atmósfera estuviera helada. Un frío que no podía ser explicado por el aire acondicionado ni por la temperatura constante de la morgue. Fue en ese momento cuando lo escuché por primera vez, un susurro. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez era el sonido de las máquinas o el ventilador, pero a medida que el silencio se alargaba, el susurro se hizo más claro. No era un murmullo lejano, sino algo más cercano, algo más real, como si viniera directamente del aire frío que me rodeaba. El susurro se repetía, bajo y agudo, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender, pero aún así sentía que me hablaba a mí. Me detuve un momento mirando alrededor. La sala estaba vacía, como siempre, y las puertas estaban cerradas, como de costumbre. Nadie más podía estar allí. Pero el susurro persistió, una voz tenue que parecía provenir de algún lugar en el aire mismo. Miré al cadáver de Enrique, que yacía sobre la mesa, su rostro pálido y sin vida. La sensación de frío se intensificó y me sentí como si estuviera siendo observado no por los ojos del muerto, sino por algo más, algo intangible. Intenté racionalizar lo que estaba sintiendo. Tal vez era el cansancio, tal vez el estrés de la jornada, pero el susurro continuaba, ahora más claro, más nítido, como si estuviera a mi lado. Un estremecimiento recorrió mi espalda. No me atreví a girarme, no quería darme el lujo de pensar que estaba imaginando cosas, pero sabía que algo extraño estaba ocurriendo. La morgue, un lugar que siempre había considerado seguro y tranquilo, ahora parecía estar invadida por algo oscuro, por algo que no podía explicar. Casi sin darme cuenta, mis manos temblaron mientras intentaba seguir con mi trabajo. Colocaba los instrumentos de embalsamamiento sobre la mesa,
pero el sonido del susurro se intensificaba, resonando en mis oídos, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. No me atreví a mirar, pero el aire parecía volverse más denso, más frío, como si la atmósfera misma estuviera absorbiendo todo calor, toda luz. Decidí darme un respiro y salir un momento de la sala. Salí al pasillo, buscando aire fresco, pero el susurro no se desvaneció. Al contrario, parecía seguirme, flotar a través de los pasillos, como si se hubiera apoderado de todo el edificio. El frío era insoportable, y aunque intentaba caminar rápidamente, el sonido del susurro me perseguía. De alguna manera sentí que algo estaba fuera de lugar, algo que no podía entender. Volví a la sala de preparación, decidido a terminar el trabajo. El cuerpo de Enrique seguía allí, tan inmóvil como siempre, pero el ambiente seguía cargado de una presión extraña. Intenté concentrarme, volviendo a mi tarea, pero a medida que me acercaba al cadáver, el susurro se hizo más fuerte, más claro. De repente, la temperatura descendió bruscamente, como si todo el aire se hubiera helado en cuestión de segundos. El susurro se convirtió en una palabra, un solo nombre, susurrado en la oscuridad. Enrique. No era posible. No podía ser. Enrique había muerto hacía horas, pero esa voz parecía ser de él, o al menos de alguien que había estado allí con él. Me giré rápidamente, pero la sala seguía vacía. No había señales de nadie más. Los frascos y frascos de fluidos estaban en su lugar, los equipos inmaculados como siempre. Pero el ambiente, el aire que respiraba, estaba lleno de algo indescriptible. Decidí cerrar la morgue, cerrar todo y salir lo más rápido posible. No quería quedarme ni un minuto más. Salí de la sala, me dirigí hacia la puerta principal, pero justo cuando iba a girar la llave para cerrarla, escuché nuevamente el susurro, esta vez más cercano, casi en mi oído. «No te vayas». El miedo se apoderó de mí y sin pensarlo corrí hacia la salida. Mientras atravesaba el pasillo, el aire parecía volverse más espeso, como si todo se estuviera cerrando a mi alrededor. La sensación de frío era abrumadora. Cuando finalmente llegué al vestíbulo y salí al aire libre, respiré profundamente, como si hubiera escapado de algo. El susurro, el frío, todo desapareció en ese momento. Nunca volví a escuchar ese susurro, pero desde esa noche siempre me aseguro de que todo esté bien cerrado, de que no haya nada, ni nadie, que pueda invadir ese lugar. Porque a veces la muerte no se lleva todo, y hay algo en el aire, algo frío, esperando ser escuchado. La sexta historia es sobre una llamada en la madrugada, una llamada que no debió haber existido. Era una de esas noches quietas en la morgue, esas en las que el tiempo parece detenerse y todo lo que queda es la rutina. Había recibido el cadáver de un hombre que había fallecido por causas naturales, nada inusual. Estaba trabajando solo, como de costumbre, revisando los registros y preparando los documentos necesarios para el proceso. El aire acondicionado zumbaba en el fondo, creando una atmósfera fría y silenciosa. La morgue, como siempre, estaba vacía. La única compañía que tenía era el sonido del reloj de pared que marcaba el paso de las horas. Era cerca de la medianoche cuando, de repente, mi teléfono sonó. Al principio, pensé que era una llamada equivocada o quizás algún familiar de un fallecido que necesitaba información. Pero cuando vi el número, algo no me encajó. El número era desconocido, un número sin identificar. En mi trabajo no era raro recibir llamadas fuera de horario, pero esta vez algo me hizo dudar. Contesté al teléfono, y el primer sonido que escuché fue un susurro, una respiración agitada, como si alguien estuviera luchando por hablar. Al principio, no entendí lo que estaba pasando. El susurro continuaba, y aunque intentaba escuchar más claramente, no había palabras, solo esa respiración pesada. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Estaba acostumbrado a las llamadas en medio de la noche, pero esta
era diferente. Algo en esa respiración me hacía sentir incómodo, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, escuché una palabra clara, susurrada al borde de mi oído. «Ayúdame». La voz era débil, rota, pero era definitivamente humana. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. No era un error ni un ruido extraño, era una voz. La misma voz que escuchaba en mis pensamientos, ahora estaba en el teléfono. «¿Hola?», dije, mi voz temblando. No sabía qué decir, qué pensar. Estaba completamente desconcertado, pero no hubo respuesta. Solo esa respiración pesada y ese «ayúdame» que resonaba en mi mente. Intenté insistir, pero la línea se cortó antes de que pudiera hacer otra pregunta. La llamada se desconectó de repente, dejando solo el silencio en el aire. Me quedé con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer. Mi mente comenzaba a correr en círculos, buscando una explicación lógica para lo que acababa de suceder. Pensé que tal vez alguien me había estado jugando una broma, pero no pude ignorar la sensación de inquietud que se apoderó de mí. Decidí revisar el número de la llamada, pero al buscarlo me di cuenta de que no aparecía en los registros de llamadas. No había ningún número registrado, nada en la lista. Solo el eco de la llamada que acababa de recibir. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. ¿Cómo era posible que un número desconocido llamara y dejara un mensaje como ese? Sentí que había algo más allá de la lógica. En ese momento decidí que necesitaba un descanso, así que salí de la sala de preparación y me dirigí hacia la pequeña sala de descanso al fondo del pasillo. Mientras caminaba, mi mente seguía pensando en la llamada. ¿Quién había llamado? ¿Por qué esa voz? La duda me carcomía, y aunque intentaba calmarme, sabía que algo no estaba bien. Mientras descansaba, traté de hacer algo para distraerme, pero no podía dejar de pensar en la llamada. De repente, el teléfono volvió a sonar. Mi estómago se tensó. Miré la pantalla y, para mi horror, el mismo número desconocido apareció en la pantalla del teléfono. Mi corazón empezó a latir con fuerza y el miedo me recorrió como una corriente eléctrica. Respiré hondo, tratando de calmarme, y atendí la llamada nuevamente, sin saber qué esperar. Esta vez, la voz fue más clara, más definida, y la frase que dijo me heló la sangre. «Estoy aquí, contigo». El susurro era ahora una voz más firme, más palpable. El eco de las palabras me recorrió entero, y sentí un peso en el aire, como si algo o alguien estuviera realmente cerca de mí. De inmediato, corté la llamada, mi cuerpo temblando. No podía explicarlo, no podía racionalizar lo que estaba sucediendo. La voz en el teléfono no provenía de un ser humano, no era alguien pidiendo ayuda, era algo más, algo que no podía ver, pero que de alguna manera sabía que estaba allí, conmigo. El miedo se apoderó de mí mientras miraba el teléfono en mis manos. Estaba solo en la morgue, y sabía que no podía quedarme allí más tiempo. Salí apresuradamente, cerrando las puertas tras de mí, sin mirar atrás. El aire parecía más pesado a medida que me alejaba, y por un momento sentí que algo me observaba. La llamada no se detuvo esa noche, y aunque nunca más volvió a sonar, la sensación de esa presencia extraña me siguió durante semanas. Al día siguiente, la morgue volvió a la normalidad. Los cadáveres fueron preparados, los procedimientos siguieron como siempre, pero algo en mí había cambiado. Sabía que, en algún lugar en esa oscuridad, esa llamada nunca se olvidó. La voz seguía resonando en mi cabeza, como un eco persistente, recordándome que hay cosas que no pueden explicarse, que no pertenecen a este mundo. Y aunque nunca recibí otra llamada, a veces, en medio de la quietud de la morgue, cuando el teléfono suena en medio de la noche, me encuentro preguntándome, ¿y si es él de nuevo? La séptima historia es sobre una mujer con la mirada fija, una mirada que, aunque no estuviera viva, parecía observarme con una intensidad desconcertante. Era una de esas noches largas y solitarias en la morgue. Había recibido el cuerpo de una mujer,
Elena Sánchez, de unos 60 años, que había fallecido en su hogar por causas naturales. La causa de su muerte era un paro cardíaco repentino, y aunque su fallecimiento fue pacífico, había algo en su rostro que, al mirarlo por primera vez, me pareció extraño. No era su edad, ni el hecho de que estuviera tan rígida por la muerte. Era su mirada. El cadáver de Elena había sido colocado en la mesa de autopsias, y mientras me preparaba para realizar los primeros procedimientos, no pude evitar notar que sus ojos permanecían abiertos. En mi experiencia, no era raro que los cadáveres tuvieran los ojos parcialmente abiertos debido a la rigidez cadavérica, pero en su caso era diferente. Sus ojos estaban completamente abiertos, mirando fijamente hacia el techo, como si todavía estuviera despierta. Lo primero que hice fue intentar cerrar sus ojos con los caps de los ojos, como siempre hacía. Sin embargo, al hacerlo, noté algo raro en su expresión. Sus ojos, aunque fijos, parecían estar mirando más allá de la habitación, como si estuviera observando algo que no podía ver. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Decidí continuar con el trabajo, pero cada vez que miraba hacia ella, me encontraba con esa mirada, fija, intensa. Era como si Elena estuviera mirando directamente hacia mí, como si estuviera consciente de mi presencia, como si estuviera esperando algo. A medida que avanzaba en el proceso de embalsamamiento, traté de distraerme, de ignorar la inquietante sensación de ser observada. Pero la sensación no desaparecía. Había algo en esa mirada, algo que no podía entender. Elena no parecía como los demás cuerpos con los que había trabajado. Había una fuerza en sus ojos, como si estuviera en paz, pero a la vez como si quisiera decirme algo que no podía comprender. Finalmente, después de un largo rato, logré cerrar sus ojos con más firmeza, asegurándome de que no se abrirían nuevamente. Pero cuando me di un paso atrás para revisar mi trabajo, la vi nuevamente. Elena estaba allí, con los ojos cerrados, pero algo había cambiado. Aunque sus ojos estaban cerrados, no podía quitarme la sensación de que me estaba mirando. Sentí que la habitación se volvía más pesada, más densa. No sabía qué pensar. Quizás estaba demasiado cansado, o tal vez el trabajo me estaba afectando más de lo normal. Decidí ir a la sala de descanso para tomar un respiro, pero la imagen de Elena no me dejaba. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía en mi mente, con esa mirada fija que no se borraba. Cuando regresé a la sala de preparación, algo había cambiado. La morgue, que antes estaba silenciosa, ahora parecía mucho más fría. No solo en temperatura, sino en atmósfera. El aire se sentía más pesado, y por un momento sentí una presencia en la habitación, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. Decidí comprobar el cuerpo nuevamente, no porque pensara que algo raro estaba pasando, sino porque necesitaba estar seguro de que estaba haciendo todo correctamente. Cuando me acerqué al cadáver de Elena, me detuve en seco. Sus ojos, que había cerrado con tanto cuidado, estaban abiertos nuevamente. No era posible. Yo había cerrado sus ojos con fuerza, y sin embargo, allí estaban, abiertos, mirándome fijamente. Sentí una presión en el pecho. No era miedo, pero sí una sensación incómoda, como si no estuviera solo. Me acerqué para cerrar los ojos otra vez, pero antes de hacerlo, me detuve. Algo me decía que no debía hacerlo. No sabía por qué, pero sentí que había algo en esa mirada, en esos ojos que me decía que no podía ignorarlo. Mi mente comenzó a correr en círculos, buscando explicaciones lógicas, pero no podía encontrar ninguna. Intenté seguir con mi trabajo, pero no podía dejar de mirar esos ojos. Era como si Elena me estuviera diciendo algo que no podía comprender. De repente, una sensación de desesperación me invadió. ¿Por qué no podía dejar de pensar en su mirada? ¿Por qué me sentía tan atrapado por ella? Finalmente, decidí cubrir sus ojos una vez más, pero esta vez lo hice con más calma, con más respeto. Sentí que no era solo un procedimiento médico, había algo más.
algo más profundo que estaba pasando. Y aunque intenté ignorarlo, sabía que había algo en ese cadáver, en esa mujer, que me estaba dejando una sensación extraña. Esa noche, cuando terminé mi turno, me sentí agotado, como si hubiera trabajado más de lo habitual. La morgue volvió a la calma, y el silencio volvió a ser el protagonista de la noche. Pero algo había cambiado dentro de mí. La imagen de Elena con su mirada fija me seguía, y su presencia se quedó conmigo mucho después de que salí de la morgue. Desde esa noche, siempre que paso por esa sala de preparación, no puedo evitar mirar hacia el cuerpo que yace allí, y aunque los ojos de los cadáveres están siempre cerrados ahora, me pregunto si realmente están tan vacíos como parece. Porque a veces las miradas no se apagan, ni siquiera después de la muerte. La octava historia es sobre los ecos del pasado, ecos que nunca parecieron apagarse, sino que persistieron, regresando cada vez con más intensidad. Era otra noche común en la morgue. El aire acondicionado zumbaba de fondo, las luces titilaban levemente como siempre, y el sonido del reloj en la pared marcaba el paso del tiempo. No había nada en particular que hiciera esta noche diferente, nada que hiciera presagiar que los ecos del pasado volverían a hacer su aparición. Recibí el cuerpo de un hombre de unos 40 años, que había muerto por un aparente accidente doméstico. Su nombre era Rafael Hernández. No había signos de foul play, y su fallecimiento se había dado por un golpe en la cabeza mientras realizaba trabajos de reparación en su casa. El caso no parecía ser nada fuera de lo común, pero había algo en él, algo que no podía identificar. Quizás era la expresión en su rostro, algo tan apacible y sereno que me resultaba desconcertante en medio de este lugar tan lleno de muerte. Lo preparé para el embalsamamiento como de costumbre, revisando cuidadosamente su cuerpo. Mientras realizaba las incisiones necesarias, comencé a escuchar un leve sonido proveniente de la parte trasera de la sala. Al principio pensé que era el sonido normal de algún aparato, tal vez el respirador o el equipo de refrigeración que se encontraba en la esquina. Pero el sonido era diferente. Era como un susurro, suave, casi imperceptible, pero con un ritmo que se iba haciendo más claro a medida que pasaban los minutos. Me detuve un momento mirando alrededor. La morgue estaba vacía. Nadie más estaba allí. Pensé que era mi mente jugando trucos por el cansancio, pero el sonido persistió. Al principio no entendí lo que estaba pasando. No parecía venir de ninguna parte en particular, pero el murmullo se hacía más y más claro, hasta que pude distinguir las palabras. No olvides lo que sucedió. Era lo que escuchaba, repetido en un susurro bajo pero insistente. Me erguí de inmediato, confundido. Decidí seguir con mi trabajo, ignorando el extraño murmullo. Pensé que probablemente era algún tipo de fallo en el sistema de ventilación o incluso el ruido de algún electrodoméstico en el edificio, pero mientras continuaba preparando el cuerpo de Rafael, el murmullo no cesaba. De hecho, comenzó a intensificarse, repitiendo las mismas palabras. No olvides lo que sucedió. No olvides lo que sucedió. Cada vez se oía con más claridad, y de repente sentí como si la atmósfera en la sala se hubiera vuelto más densa, más cargada. Me acerqué al equipo de refrigeración en busca de algún tipo de fallo, pero todo estaba en su lugar. No había nada que pudiera justificar el sonido, ni siquiera un simple golpe o crujido. Pero al mirar al cadáver de Rafael, algo me hizo sentir que estaba siendo observado, algo que no podía identificar, algo que venía de un pasado lejano. Decidí ponerle fin a todo eso y cerrar la puerta de la sala, pero en el momento en que me di vuelta para hacerlo, una ráfaga de aire frío me envolvió, y el murmullo se convirtió en un grito sordo, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde un lugar distante. No olvides lo que sucedió. Resonaba, esta vez con más fuerza, más angustia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré a mi alrededor.
buscando una explicación lógica, pero el aire seguía cargado, tenso. Entonces, decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Revisé los archivos del cuerpo de Rafael. Busqué su historial, algo que me diera contexto sobre su vida, alguna pista que pudiera explicar este extraño sentimiento. Fue cuando revisé los registros de su identificación que algo llamó mi atención. Su nombre, Rafael Hernández, no me resultaba del todo desconocido. Mientras leía más, recordé que en los archivos se mencionaba que su madre había muerto en circunstancias extrañas años antes. La causa oficial había sido un infarto, pero algunos documentos indicaban que su madre había sido testigo de algo que parecía haberla marcado profundamente, aunque nunca se llegó a determinar qué era. Mi mente comenzó a enlazar los puntos. Recordé los rumores sobre una antigua tragedia en esa misma área, algo que se había desvanecido con el tiempo, pero que de alguna manera seguía presente. Rafael nunca había hablado de ello, pero sus ojos en el registro de fallecimiento, tenían una historia que no podía ignorar. Decidí investigar más a fondo. Esa noche, mientras estaba en la morgue, comencé a revisar algunos archivos antiguos. Fue entonces cuando encontré algo realmente desconcertante. Había un informe del año anterior que hablaba sobre una serie de muertes inexplicables en la zona. Las víctimas eran todas parte de la misma familia, y aunque la causa de la muerte había sido identificada como muertes naturales o accidentes, algo no cuadraba. Rafael había sido una de esas víctimas indirectas, aunque nadie lo había notado en ese momento. La historia parecía estar conectada, como si el pasado nunca hubiera dejado de seguir a los vivos. A medida que pasaba la noche, el murmullo volvió una vez más, pero esta vez no era un simple susurro. Esta vez, las palabras eran claras y me alcanzaron con una fuerza inesperada. No olvides lo que sucedió. Ellos nunca se fueron. Los ecos del pasado, de una tragedia sin resolver, volvían a la vida, volvían a reclamar lo que les pertenecía. Sentí una presión en el pecho. Esa noche no solo preparé a un cuerpo, sino que algo mucho más grande había comenzado a revelarse. Algo que no podría detener. Algo que provenía de un pasado oscuro que, a pesar del tiempo, seguía insistiendo en ser escuchado. Nunca pude olvidarlo. La morgue nunca volvió a ser el mismo lugar después de esa noche. Los ecos del pasado siguieron rondando en cada rincón, recordándome que, a veces, la muerte no es el final. La novena historia es sobre un cadáver que nunca fue reclamado, un cuerpo que permaneció en la morgue mucho más tiempo del que debía. Era una noche particularmente tranquila, lo que no era raro en la morgue, pero había algo en el aire esa noche que me dejó una sensación incómoda. Había recibido el cuerpo de un hombre sin identificación, como tantas veces había sucedido. Su ropa estaba gastada y su rostro mostraba signos de haber estado en la calle durante un largo tiempo, pero no había nada inusual en su apariencia, salvo su falta de identificación. Nadie sabía quién era, y eso me inquietaba. Lo primero que hice fue revisar los registros para ver si había alguna información sobre él. Nada. El informe decía que había sido encontrado en un parque, sin signos de violencia, pero con una apariencia de haber estado vagando por algún tiempo. Nadie lo había reclamado. A menudo, los cuerpos que no tienen familia o que no pueden ser identificados son enterrados en un cementerio común, pero este hombre se quedó conmigo. Quizás por la peculiaridad de su silencio, por la fría indiferencia con la que yacía en la mesa de preparación, esperando ser procesado. No pude dejar de mirarlo como si algo en su presencia me retuviera, me dijera que no lo dejara ir. Pasaron los días y no hubo noticias. Ningún familiar vino a buscarlo, ningún amigo lo identificó. Su cuerpo seguía allí, en el mismo lugar, en la misma mesa fría. Era como si el mundo lo hubiera olvidado, como si su existencia nunca hubiera importado a nadie. Pero algo en sus ojos me perturbaba. A pesar de estar muerto,
Había una especie de vacío en su mirada, como si aún estuviera buscando algo, esperando por algo o por alguien. Cada vez que me acercaba al cadáver, sentía una extraña presión en el pecho, como si él estuviera consciente de su destino, como si no pudiera descansar hasta que alguien lo reclamara. Había algo en sus ojos que no podía ignorar. A pesar de estar sin vida, había algo en él que decía, «No me dejes ir», como si estuviera atrapado entre dos mundos. Finalmente, después de una semana de no recibir ninguna respuesta, decidí proceder con el embalsamamiento. Mientras realizaba los movimientos automáticos, algo extraño ocurrió. Cuando tomé el bisturí para hacer las incisiones en el torso del hombre, noté que su piel se sentía diferente, más caliente de lo normal. El cuerpo de los muertos tiende a enfriarse rápidamente, pero el de este hombre estaba extrañamente cálido, como si aún tuviera algo de vida en su interior. Mi mano se detuvo por un segundo, inseguro si debía continuar o no. El aire en la morgue parecía volverse más denso y la sensación de ser observado me invadió. Miré hacia los pasillos vacíos, asegurándome de que estaba solo. Pero a medida que me inclinaba sobre el cadáver, escuché algo. Un susurro, bajo, casi imperceptible. No estaba seguro si era producto de mi mente o si realmente lo había escuchado, pero algo me decía que no podía seguir ignorando esa sensación. El susurro, suave pero claro, venía de algún lugar cerca de la mesa. «¿Por qué me has dejado aquí?» «Swing», dijo la voz, casi como una pregunta, pero cargada de desesperación. Mi cuerpo se tensó al instante. Miré al cadáver, buscando alguna señal, algún indicio de que alguien hubiera entrado y hablado. Pero no había nadie. Solo el cuerpo de ese hombre, que parecía dormir en paz, aunque yo sabía que no estaba en paz. El susurro volvió, más fuerte esta vez, como si estuviera directamente en mi oído. «¿Por qué me has dejado aquí?» Me eché hacia atrás, sintiendo el miedo recorrerme por completo. Había trabajado en la morgue durante años y nunca antes había experimentado algo como esto. El hombre estaba muerto. No podía haber estado hablando. No podía ser real. Pero el miedo en mi pecho era palpable. Mi respiración se aceleró y me sentí completamente vulnerable ante esa presencia que parecía haber invadido la sala. Decidí no quedarme allí más tiempo. Cerré la puerta rápidamente y me alejé de la mesa, intentando calmarme. Esa noche no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Era mi mente jugando trucos debido al cansancio? ¿O había algo en ese cadáver que estaba intentando decirme algo? No pude dormir. Y durante la semana que siguió, mi mente volvió una y otra vez al hombre sin nombre, al cadáver que nunca fue reclamado. ¿Por qué sus ojos parecían tan llenos de sufrimiento? ¿Por qué sentía que estaba esperando algo? Al día siguiente, la morgue recibió una llamada. Un hombre, en voz baja, preguntó si teníamos un cadáver no identificado que coincidiera con la descripción de un hombre desaparecido. El cuerpo coincidía con la descripción de Rafael, un hombre que había sido reportado como desaparecido hacía más de 2 semanas. La voz en el teléfono sonaba cansada, agotada, como si la desesperación por encontrarlo hubiera estado pesando sobre él durante días. Cuando el hombre llegó a la morgue, me mostró una foto de Rafael. Era él. Era el mismo hombre que había estado esperando en mi mesa durante más de una semana. El hombre comenzó a llorar mientras lo miraba. «Pensé que lo había perdido para siempre», dijo, su voz quebrada por la emoción. En ese momento todo cobró sentido. El hombre había estado esperando ser encontrado. No había muerto completamente hasta que alguien viniera a reclamarlo. Su espíritu había estado atrapado entre este mundo y el siguiente, esperando que alguien lo reconociera, que alguien lo llamara por su nombre. Aunque el cuerpo de Rafael fue finalmente entregado a su familia y enterrado, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. El cadáver que nunca fue reclamado había estado buscando algo, alguien que lo recordara, y en algún lugar en su interior había una chispa de vida que no se apagó hasta que fue escuchada.
La última historia es sobre una despedida que jamás debió haber ocurrido. Una despedida que trascendió las fronteras entre la vida y la muerte. Era una noche fría y silenciosa cuando recibí el cuerpo de una niña de 10 años, Sofía Ramírez, que había fallecido por una enfermedad repentina, algo que la había dejado sin aliento en su cama. No había signos de violencia, ni de dolor en su rostro, solo la quietud de la muerte en su ser. Sus padres, desconsolados, habían decidido no realizar ningún tipo de velatorio, lo que me hizo pensar que tal vez el dolor de perderla era demasiado grande como para enfrentar la despedida en ese contexto. La niña había sido un caso peculiar, y no porque su muerte fuera misteriosa o inexplicable, sino por algo que sentí cuando su cuerpo fue colocado en la mesa de autopsias. Aunque su rostro estaba tranquilo, había una sensación extraña en el aire. De alguna manera, el silencio era más denso de lo habitual, como si las paredes de la morgue estuvieran impregnadas de una tristeza profunda. No era algo que pudiera poner en palabras fácilmente, pero era una sensación que crecía con cada segundo que pasaba cerca de su cadáver. Comencé el proceso como siempre, manteniendo la calma, realizando las incisiones necesarias y preparando a Sofía para el embalsamamiento. Pero mientras estaba en el proceso, me di cuenta de algo perturbador. Aunque su cuerpo estaba frío, aunque su rostro mostraba la serenidad propia de los muertos, había algo en sus ojos, algo en su mirada que no podía dejar de notar. Aunque sus ojos estaban cerrados, parecía que aún los sentía abiertos, como si me observaba con una intensidad inexplicable. La sensación era insoportable. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que levantaba la vista, sentía que me estaba mirando. Esa mirada que no podía soltar. Decidí continuar, pensando que era solo mi mente jugando trucos por el cansancio. Pero al momento de cerrar sus ojos, algo sucedió. Sentí como si un suspiro muy leve se escapara de sus labios. No era una exhalación natural, sino algo mucho más tenue, como si el aire hubiera sido dejado escapar de un pequeño resquicio. Me congelé. La sensación de estar observado se intensificó. Miré a Sofía una vez más y, aunque sus ojos estaban cerrados, tuve la certeza de que ella aún estaba consciente, de alguna forma. Decidí no ignorarlo. Con un poco de nerviosismo, terminé el embalsamamiento y la preparé para el último paso del proceso. Mientras la acomodaba sobre la mesa, me detuve un momento a observar su rostro. No era la primera vez que trabajaba con niños, pero algo en Sofía me desconcertaba. Al levantarme de la mesa para ir a preparar la cámara frigorífica, sentí un frío que no venía del aire acondicionado, sino de algo mucho más profundo. No pude evitar mirar atrás. Sofía, a pesar de su cuerpo quieto, parecía estar mirando hacia mí, los ojos cerrados, pero la presencia de su mirada era tan fuerte, tan palpable, que no pude quitarme la sensación de que había algo más allí, algo que aún no comprendía. Tomé la decisión de hablarle como si eso pudiera aliviar mi inquietud. «Es hora de que descanses», dije en voz baja. No esperaba una respuesta, claro, pero lo que sucedió a continuación me dejó helado. En ese instante sentí una vibración en el aire, un cambio en la atmósfera, como si el lugar se estuviera llenando de una energía extraña. Era como si alguien hubiera activado un interruptor. En ese momento Sofía, o lo que quedaba de ella, me respondió en un susurro tan suave que casi no pude escucharlo. «No me voy». «Swin», dijo, y aunque fue solo una palabra, me heló la sangre. Aterrorizado miré su rostro. Los ojos seguían cerrados y no había ningún indicio de vida. Sin embargo, la sensación de su presencia se hizo más fuerte, como si estuviera esperando algo. Sentí que el tiempo se había detenido y por un momento creí que podría haber sido una alucinación o un efecto del cansancio. Pero no pude dejar de sentir que algo más estaba sucediendo, algo que no podía comprender. Decidí no quedarme allí más tiempo.
Cerré rápidamente la puerta de la morgue y me dirigí hacia la sala de descanso, tratando de calmarme. Sin embargo, esa sensación de ser observado no desapareció. El susurro de Sofía seguía resonando en mi cabeza. No me voy. Zrenia repetía una y otra vez, hasta que finalmente logré dormir un par de horas, aunque sin poder liberarme de la extraña sensación. Al día siguiente volví a la morgue con el firme propósito de terminar mi turno sin más incidentes. Cuando revisé a Sofía para verificar el estado del embalsamamiento, su cuerpo estaba exactamente como lo había dejado. Sin embargo, algo me detuvo. Sus ojos, que debería haber cerrado nuevamente, estaban ligeramente entreabiertos. No estaba seguro si lo había hecho yo o si algo había cambiado mientras dormía, pero la incomodidad regresó con fuerza. Finalmente, Sofía fue entregada a su familia y enterrada, pero nunca pude olvidar la sensación de su mirada. Nunca pude dejar de pensar en ese susurro. Durante semanas, la inquietud me acompañó, como un peso invisible, y aunque el cadáver de Sofía ya no estaba allí, sentí que algo de ella seguía presente. La morgue nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Aunque los cadáveres que pasaron por allí fueron muchos, la sensación de que algunos no se van nunca más, de que algo queda atrapado en los rincones del lugar, se quedó conmigo. Y a veces, cuando paso cerca de la mesa donde Sofía yacía, puedo jurar que siento esa mirada, esa presencia, observándome desde el silencio. Y así concluye la historia de Sofía, de la niña que no pudo despedirse del mundo. Si alguna vez has experimentado algo similar, algo que no puedas explicar, te invito a dejar un comentario abajo. Me encantaría saber tu experiencia más espeluznante. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte para seguir explorando más historias como esta. No olvides activar la campanita para no perderte nada. Gracias por estar aquí y recuerda, a veces, los muertos tienen más que decir de lo que creemos.